Dignare me laudare te Virgo sacrata, da me che virtutem contra hostes tuos. Ave María Purísima, sin el ave original y concepta. Sean muy bienvenidos a este canal llamado Vasallos del Inmaculado Corazón de María. En esta oportunidad me gustaría iniciar esta breve meditación con un texto bíblico que nos ayudará a adentrarnos en esta muy necesaria comprensión de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 15. De todo corazón he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir. Esta lectura que realizado desde la Biblia de la traducción hecha por Monseñor Straumbinger, quiere mostrarnos un aspecto que el católico, o al menos una buena parte de los católicos, entiende sobre el sacramento de la Eucaristía, que está custodiado por la Santa Misa, y que es el rito necesario para custodiar el tesoro y lo que es el corazón de la Iglesia, es la presencia viva y real de Cristo, nuestro Señor, no simbólico. Y estas palabras que deberían calar profundo en nuestros corazones, que a veces permanece duro como la piedra, está diciendo algo tremendo. Fíjense en el contexto en el que Jesús dice esto. Jesús se reúne con sus elegidos, con sus apóstoles, y les dice, de todo corazón he deseado comer esta Pascua. El Señor es el único que sabe allí, en ese momento, con toda certeza y claridad, que lo que viene después de la institución de la Eucaristía está marcado por el sufrimiento. Y por eso termina la frase diciendo, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir. Jesús no les dice, tengo que ir a sufrir. Jesús lo presenta como un deseo. Deseaba celebrar esto, deseaba comer esta Pascua con ustedes, porque en ella queda contenida toda la promesa y la realización de la nueva alianza. Y lo más maravilloso de todo esto es que el católico esto ya lo cree. La Santa Misa es la actualización incruenta de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir, es como un Viernes Santo perpetuo. Y el Señor, cuando le dice estas palabras a sus apóstoles, Él ya sabe que en la mesa también hay un traidor. Él ya sabe también que en la mesa hay uno que le va a negar. Sabe que los que están en la mesa se van a quedar dormidos en el huerto de las olivas y no van a poder velar una sola hora con Él antes de su amarga pasión. Y aún así desea
desea con todo su corazón aquella Pascua antes de sufrir. Jesús le está anticipando. Oigan, esta cena no es como la de antaño, que había un cordero. No, no, todo eso es imperfecto. Ahora yo soy el cordero. Van a comer de mi carne, de mi sangre van a beber y van a tener vida en abundancia. Y con esto se pone fin a la antigua tradición y va a quedar obsoleta. Jesús, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía, deja tan en evidencia que es maestro y pedagogo también, porque los apóstoles venían de una tradición muy fuerte. Los apóstoles estaban acostumbrados a que les dijeran, bueno, hay que tener una víctima, que era un animal, y se hacía una serie de rituales en torno a ello. Pero Jesús instituye del sacramento, y la Iglesia lo sostiene, puesto que toma la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor, toma materia y forma. La materia, el pan sin levadura, el vino y las palabras que dijo. Y queda instituido el sacramento de la Eucaristía con materia y forma, y también queda instituido el sacramento del orden. Jesús, cuando está en la última cena con sus discípulos, en ninguna parte dice, esto es un símbolo de mi cuerpo, esto es un símbolo de mi sangre. No, no. Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando Jesús, aquel Jueves Santo, una vez habiendo instituido el sacramento, mis queridos hermanos, déjenme decirles que cuando se levanta para irse con los suyos al huerto de las olivas, para rezar, ahí no se acabó la institución de la Eucaristía, ¿no? No se acabó ahí. Fíjense que Jesús después no se fue a dormir, no se fue a predicar, se fue al huerto de las olivas a rezar. Y Jesús, con aquellos mismos que estaba rodeado en la mesa y que muchos de ellos les prometían a Jesús que iban a ir hasta la muerte con él, a la cárcel, le dice San Pedro, yo iría contigo, estoy dispuesto. Bueno, ellos mismos se van a quedar dormidos en el huerto. Incluso el apóstol más fiel, San Juan, que tuvo la dicha de reposar sobre el corazón del divino Redentor, convirtiéndose en el primer tesorero de los secretos del divino Maestro y de su corazón santísimo. Aún así, se quedaron dormidos. Ni una sola hora fueron capaces de velar con el Señor. Y el Señor vigilaba y rezaba. Y tuvo efusiones de sangre, porque amarga era la agonía que estaba sufriendo. En el huerto de las olivas, nuestro divino Salvador
continuó la Santa Misa, mis queridos hermanos, la continuó. Y cuando vinieron a apresarlo, fíjense que siguió la misa. Cuando le golpearon, lo calumniaron y lo mandaron a la cárcel y lo tuvieron toda una noche retenido, después de tantas humillaciones, el Señor seguía diciendo la Santa Misa. Cuando estaba ante Pilatos, cuando recibía injustamente aquella sentencia deshonrosa a morir en la cruz como si fuera un malhechor, Jesús continuaba celebrando la misa, él que es víctima y sacerdote. Cuando nuestro Señor iba por las callejuelas de Jerusalén cargando el altar en donde se iba a sacrificar la cruz, iba diciendo misa, iba diciendo misa. Y cuando llega al Calvario, se consuma el sacrificio. Por eso la misa es el santo sacrificio del altar. Se actualiza en forma incruenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estoy intentando decir con todo esto? Que en misa nos aplaude, que en misa no hay lugar para baterías, guitarras, de ningún tipo, ni panderos, porque lo dice claramente el Señor. De todo corazón he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir. Alguien en su sano juicio se hace la idea que al pie de la cruz va a estar danzando, bailando, gritando, teniendo estertores extrañísimos. Pensemos en la actitud de recogimiento de la Santísima Virgen María, que aunque tenía atravesado de dolor el corazón, estaba al pie de la cruz. Emanaba la sangre mística de Nuestra Señora, unida a la sangre del Divino Redentor en la cruz, en favor del linaje humano. San Juan jamás hubiese pensado en aplaudir al pie de la cruz. Es por eso que es bueno meditar con qué disposiciones vamos a la Santa Misa, con quién vamos a tratar y cómo lo vamos a tratar. Nuestra forma de tratar al Señor habla si realmente creemos que está en forma real allí. A veces parece que el mundo trata con mucha más delicadeza a personas que merecen bastante menos que eso. Pero al Señor le reciben en la mano, dejando partículas de su cuerpo santísimo en sus manos y que posteriormente quizá cómo se van a deshacer de ellas. Si tratamos al Señor como esclavo, realmente no estamos confesando la misma fe católica. Ante el Rey de Reyes uno se arrodilla y le recibe en la boca y en la mejor de las disposiciones le pide perdón al Señor por tener que someterlo a venir a nosotros que somos una mazmorra tenebrosa, oscura, hedionda y poco dispuesta a ser trono de un rey
tan amoroso. Es necesario meditar estas cosas que incomodan a muchos católicos, porque creen que tienen que rezar el Padre Nuestro con las manos hacia el cielo, porque creen que tienen que aplaudir y danzar tomando textos del Antiguo Testamento, cuando el Señor pone fin a todo ello y dice eso queda obsoleto. ¿O es que acaso el Señor danzó en la Santa Cena? No lo hizo. De hecho, habló de sufrimiento en la última cena. El Señor no dijo, hagamos de la Santa Misa una fiesta. Quien diga que la Santa Misa es una fiesta, créanme que no es católico. No ha conocido realmente qué es la Santa Misa. En el discurso de nuestro Señor Jesucristo sobre la Eucaristía en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, nos dice, leo textual, yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Jesús no dice es un símbolo, es una mera bendición, es la presencia real. Jesús lo dice claramente, es la carne mía para la vida del mundo. Y sigue el texto. Empezaron entonces los judíos a discutir entre ellos y a decir, ¿cómo puede éste darnos la carne a comer? Díjoles pues Jesús, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. El católico cree en la resurrección, no porque lo pueda hacer por sí mismo, sino porque Cristo vive en él por el sacramento. Nosotros vamos a resucitar en virtud de los méritos granjeados de nuestro Señor por su pasión, muerte y resurrección. Pero el que no toma su carne y bebe su sangre en el sacramento, no tiene vida, lo dice el Señor. El padre Pío de Pietrelcina nos dice algo maravilloso y nos explica la Santa Misa. Y de principio a fin se puede ver en cada parte de la misa el desarrollo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, quedando patentado que todo el rito está ordenado hacia el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su agonía moral, de su dolor corporal. En el canon de la Santa Misa hay algo que puede resultar bastante de provecho para el católico conocer. Y en la parte de la consagración, el Señor dice lo siguiente. Dice así, pues Él, el día antes de padecer,
tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, a ti, Dios Padre suyo omnipotente, dando gracias, lo bendijo, lo partió, se los dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, pues esto es mi cuerpo. Y después dice, de modo semejante, después de haber cenado, tomado también este cáliz precioso en sus santas y venerables manos, dándole igualmente las gracias, lo bendijo, dijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, pues este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que por vosotros y por muchos será derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús dice, y lo leemos en la Escritura, dice, este es mi cuerpo, lo está diciendo en presente, pero luego dice que va a derramar su sangre en futuro, como diciéndonos, este Jueves Santo comienza la misa, pero tiene su culmen el Viernes Santo. Para aquellos que se quejan de que las misas, algunas son largas, con palabras del Padre Pío podríamos decirle, ¿te parece larga la misa? ¡Qué corto es tu amor! Pero también con un ejemplo de nuestro querido Padre Pío, que es patrono de nuestro vasallaje, cuando comisarios del Vaticano llegaron para decirles que sus misas eran extremadamente largas, duraban aproximadamente 3 horas, y que no podía durar más de 30 a 45 minutos, y lo vigilaban, el Padre Pío, ¿qué les decía? En el Calvario no habían relojes. El Señor, la primera misa, duró desde la tarde del Jueves Santo, la noche del Jueves Santo, la mañana del Viernes Santo y la tarde del Viernes Santo. Jesús, que es sacerdote y víctima, se tomó su tiempo para instituir el sacramento, que es el corazón de la Iglesia, que bombea la sangre, que mantiene vivo el cuerpo místico de la Iglesia. Y aunque Jesús, siendo sacerdote y víctima, pudiendo ofrecerse solo en el altar de la cruz, fíjense que quiso instituir en María Santísima el sacerdocio virginal, que comienza con ella y termina con ella. Era necesario que la primera venida de nuestro divino Salvador al mundo fuera recibido por alguien que fuera de su misma dignidad y que pudiera tocar la sagrada hostia hecha carne con sus benditas y venerables manos. Estamos hablando de la Santísima Virgen María, que fue el primer altar que ofreció la más perfecta adoración en aquella hora en Belén, en donde aparecía el sol de justicia. Es por eso que al pie del altar de la cruz, en ese misterio profundo que Dios ha querido poner en María Santísima,
quiso tenerla cerca suyo para que pudiera ofrecer a la víctima que ella fabricó también con su carne y su sangre, concurso de María Santísima, que no podemos olvidar, porque la carne y sangre de Jesús la obtuvo de María. Y en su sacerdocio virginal, ella ofrece al Padre, al Cordero inocente, a ese mismo que arrulló en Belén sobre su inmaculado corazón, lo ofrece con el corazón traspasado por una espada de dolor, y lo hace en favor del linaje humano. Tan importante es meditar en el santo sacrificio del altar. Con las disposiciones que vamos, tenemos ejemplo de la Inmaculada Madre de Dios y de San Juan, que guardaron silencio, recogimiento, adoración, reparación. Todas estas actitudes son las que el católico debería replicar. Que esta breve meditación nos ayude a acercarnos a los misterios de la Semana Santa con un corazón verdaderamente recoleto, recogido, deseoso de unirse a los dolores de la Madre y a los dolores del Divino Redentor para reparar tantas ofensas, sacrilegios y abusos litúrgicos que son perpetrados tantas veces por ministros de la Iglesia y que por ignorancia muchas veces los fieles replican. Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit.